Señor. Un día nos diste, espera, un día nos diste vida eterna y nos elegiste y no vamos a aflojar en tu camino, Señor, sino queremos seguir creciendo y avanzando y cada día trabajando más, Señor, porque si queremos llegar al final y estar en luz con vos, estar salvos, eh, tranquilos. Y te doy gracias por este grupo porque tú eres el que lidera nuestras vidas. Amén y amén. 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 Amén, amén. Bueno, muy bien, muchas gracias, Peregrín. Bueno, ante todo quiero comentarles que el texto de la reunión lo envié al Camino de Maús. Sí. Y desde ya para todos los que escuchen la reunión, si les interesa el texto escrito, me lo piden, yo se los envío por WhatsApp o por mail, después podemos arreglar. Así Quiero que tenerla. eso lo pueden recibir los que gusten. Bueno, y espero que a todos los que escuchen la reunión les sirva para acercarse más a Dios Amén. y que todos, ellos y nosotros, podamos comprender mejor la voluntad de Dios para nuestra vida, porque es lo más importante, ¿no? En definitiva, conocer la voluntad de Dios es una cosa que la vamos asimilando día a día, ¿no? Aunque parezca mentira, es como que siempre necesitamos algo más porque Dios es enorme, ¿no? Y nosotros necesitamos siempre un poco más. Bueno, muy bien. El tema que hoy vamos a tratar se denomina ¿quién es el prójimo? Así se denomina, ¿no? Bueno, muy bien. Y para comenzar, les voy a dar algunos textos, así me ayudan con la lectura. A ver, ¿quién empieza? Fernando, empieza usted, que lo tengo arriba. Mateo 7:12. A usted le voy a dar Mateo, así que después va a seguir leyendo Mateo. A Juan Carlos, también, bueno, te voy a dar Mateo también porque si no se va a hacer muy... Mateo 7:17 al 20. Mateo 7:17 al 20. Y a vos, Peregrín, también te voy a dar Mateo 6:33. Muy conocido, Mateo 6:33. ¿No? Muy, muy conocido. Bueno, ya están todos armados con las armas en la mano, ¿no? Muy bien. Bueno, cuando guste, Fernando. Mateo 7:12. Correcto. Así pues, traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten, porque en esto consiste la ley y los profetas. Amén. La verdad que es una frase perfecta y al mismo tiempo, si se quiere, corta, pero que resume muchísimas cosas, ¿no? Realmente para memorizar. Porque ahí dice en 4 líneas, prácticamente explica todo el Evangelio. Es increíble, ¿no? A veces el poder de síntesis que tenía Jesús, ¿no? En 4 líneas, todo lo que nosotros podamos transmitir, explicar y abundar en palabras está dicho ahí, ¿no? Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. Porque en esto se resumen la ley y los profetas. ¿Eh? La verdad, para tener en cuenta justamente para ir acercándonos al tema de quién es el prójimo, ¿no? Muy bien. Ahora, mi querido Juan Carlos, Mateo 17 al 20. 7:17 al 20.
Está muteado. Ahí va. Bien. Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Amén. Amén. Muy bien. Y yo acá tenía una pregunta para ustedes, para todos, ¿no? ¿Cuáles son los frutos que se refiere el Señor acá? Y las nuevas vidas, no sé. La nueva vida, por ejemplo. Muy bien. O sea, los dones del Espíritu, por ejemplo, con fruto. Exactamente. Y bueno, y parte de lo que vamos a analizar ahora en quién es el prójimo, ¿no? Esto que vamos a ver ahora también son frutos que de alguna manera nacen de una nueva vida en Cristo, ¿no? O sea, cuando uno empieza a ver la vida como quiere Dios, como Dios nos propone, bueno, eso nos lleva a precisamente a vivirla conforme a la voluntad de Jesús, ¿no? Que en eso se resume casi todas las enseñanzas, busquemos la voluntad de Jesús, ¿no? Y sí, Sintetizando, digamos, fruto es todo lo que hace el hombre o deja de hacer en atención al plan divino, ¿no? claro, A la vocación que exacto, el Señor ha puesto en cada uno. Entonces, cuando el hombre alinea todo su obrar, todo su sentir, esto es un ideal, ¿no es cierto? Pero en la medida que más se acerca a alinear todo su ser con la voluntad del Señor, ahí es donde los frutos se producen, se desparraman, se amén, prodigan. amén, amén, claro, lógicamente eso lo puede hacer el hombre cuando tiene, por un lado, la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque no solamente ha tenido fe, sino que deja que Dios y el Espíritu Santo obren en su vida. Porque sin esa gracia es imposible hacer la voluntad de Dios por nuestros Claro, propios medios, digamos. Si uno no deja absolutamente. que la gracia le dé fuerza, a mí justamente ese fue uno de los temas que más me costó cuando inicié el Evangelio, porque me daba cuenta que todo lo que pedía a Dios para mí era absolutamente imposible. Pero realmente después me convencieron que no era con mis fuerzas, sino con la fuerza de Él a través de su espíritu. Entonces yo dije, bueno, ahí puede ser. Por eso uno muere y resucita. Muere en el bautismo y resucita una nueva vida, ¿no? Porque cuando uno, Nosotros somos portadores de un mensaje que no es nuestro. claro, El original del mensaje no es nuestro. A claro, duras penas tratamos de ser instrumentos más o menos, digamos, tratamos de ser lo menos inidóneos posible, digamos. amén. Pero Interferir lo eh, menos posible el mensaje. Que el mensaje exactamente, venga, cuanto más dóciles somos, cuanto más nos transformamos en un tubo, digamos, por el cual Dios se manifiesta, mejor funciona todo. Lo que pasa es que, bueno, somos tubos con interferencias, con obstáculos, ¿no? bueno, Pero Dios nos nuestro usa. trabajo, claro, nuestro trabajo está en hacer que ese tubo esté, digamos, libre de obstáculos, ¿eh? Nuestro trabajo de crecimiento, y en la medida que vamos creciendo en la fe, todas las prácticas piadosas, todas las prácticas del cristianismo, todo aquello que tiene que ver con cumplir el Evangelio, nos hace ser un mejor barro en manos del alfarero. Amén. Sí,
Se desconectó el amigo Peregrina, me está Sí. escribiendo, dice. Se Se le cortó desconectó. internet. Se Bueno, le cortó internet. qué macana. ¿Qué va a hacer? Que se conecte cuando pueda. Claro, Claro. claro. Bueno, sigamos. ¿Qué va a hacer? Se le acaba de cortar internet, qué mala suerte, ¿eh? El enemigo. Decimos, es el enemigo que le cortó internet. Bueno, sigamos. Entonces, a él le tocaba Mateo 6:33, que lo voy a leer yo, le tocaba a él, y dice así: por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, ¿no? O sea que todo lo que necesitamos, el Señor lo sabe. Lo primero que tenemos que buscar es a Dios y a su justicia. Y Dios nos va a dar justamente los elementos necesarios para poder cumplir con su voluntad. Ese es el tema. Si queremos cumplir con la voluntad de Él, tenemos que buscarlo a Él para que Él nos dé la fuerza. Eso es muy importante porque muchas veces la gente no se da cuenta y quiere por sí misma avanzar o hacer. Y si no lo busca a Él, es imposible. Es imposible. Es más, si no lo busca a Él, lo más probable es que fracase, se desanime y se aparte. Si no depende totalmente de Dios, ¿no? Es muy difícil avanzar en el reino sin depender totalmente de Dios. Bueno, entonces, sigamos. Ahora sí, voy a repartir de nuevo barajas. Lucas 10, del 10, 25 y 26, Fernando. Vamos a ir leyéndolo. 10, 25 y 26. Después vemos en todo caso si sigue. Buscalo porque es largo, Juan Carlos. Después vas a seguir vos, un ¿Cuál, poquito sí, yo. cuál tengo que buscar? Y vos buscá a partir del 26, el 27, el 28. Lee vos, Rosel y todo lo leo. ¿De qué? Lucas ¿De 10. qué? Lucas 10. Lucas. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, 10. 25. Usted, Fernando. Bueno, el buen samaritano. Mm. Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Ahora vos, Juan Carlos. Sí, 26. Lucas 10, 26. 25 y. Ah, perdón. 25 y 26. Ah, Léalo, yo, Fernando. yo leo 26 también, Juan Sí, Carlos. sí, Bueno, perdón. Jesús le contestó: ¿qué, qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Ahora sí. Ahora te toca a vos, Juan Carlos. el 27 y 27. 28. Y 28. 27 y 28. Bueno, muy bien. El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. Muy bien. Estos dos primeros puntos son fundamentales para toda persona que está en el camino de Dios, ¿no? Son el ABC del cristianismo y de la fe, ¿no? El ABC fundamental, digamos, fundamental para, para vivir en el camino de Dios, en la fe, en la roca, ¿no? Como dice Jesús, ¿no? Justamente me viene a la mente,
Como vieron la parábola de Jesús que dice, el hombre que edificó su casa en la arena, y edificó en la roca. Vinieron los vientos, las tempestades, y se llevó todo lo que estaba en la arena, pero el que estuvo en la roca resistió. Bueno, el que quiera edificar en la roca tiene que hacer esto, tiene que, justamente como dijiste muy bien, Juan Carlos, amar al Señor con todo su alma, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. En otra parte de la Biblia también dice esto, él resume la ley y los profetas. Eso lo dice en otra parte. Todo está encerrado acá. Hoy es una reunión de breves frases que encierran toda la Biblia, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, además le dijo Jesús, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero el hombre al fin, como todos, quiso indagar un poco más y de alguna manera se quería justificar a sí mismo por la pregunta que hizo y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Que ese es el tema de hoy. El tema de hoy, que nos unimos, se denomina así. ¿Quién es el prójimo? ¿No? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió, descendía de Jerusalén a Jericó, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Muy bien. Lea dos más, ustedes, Fernando. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo se desentendió y pasó de largo. Muy bien. Léenos vos, Juan Carlos. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre su animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas. Espera. Ya está. Y cuidó de él, dos. Eran dos cada uno. Ahora me toca a mí. Entonces, El 35. sí, no, quería, sí, ya va. Entonces, al otro día, antes de partir, sacó dos monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y evidentemente la respuesta es obvia, ¿no? El prójimo fue el samaritano. ¿Qué ejemplo claro que da cuando uno dice al prójimo como a sí mismo? Este es un ejemplo claro, ¿no? Y dice, el que tuvo compasión de él, ¿no? ¿Y qué le contesta Jesús? Le dice, pues ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que tenemos que tener misericordia de los demás. Así como Él, como Jesús, tuvo misericordia de nosotros. No hay que olvidarse que Él en la cruz tuvo misericordia a todos, ¿no? Y nosotros estamos agradecidos, porque Él en la cruz hizo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos. Porque murió, pero también resucitó, cosa fundamental. Si no hubiera sido un hermoso sacrificio, pero al resucitar ahí aparece toda la gloria, ¿no?, de Dios en Cristo. Y esa es la clave de nuestra fe, ¿no? El fundamento esencial de nuestra fe, ¿no? Bien. Acá también, o sea, yo escuché una homilía de un sacerdote
en el cual el samaritano era despreciado por el pueblo judío. Tal cual, exactamente. Y lo contrapone con alguien que conoce mucho la ley y también con alguien que cumple mucho. Y pasa el samaritano. Quien ayudó fue el samaritano. O sea, les deja otra enseñanza, ¿no es cierto? Que el que menos nosotros pensamos es el que se compadeció. Paró, Del que menos esperábamos. el que menos esperaba. Acá yo tengo un comentario a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Ahí vino Peregrín. Ya estamos, Ahí Peregrín, de le nuevo. volvió el internet. Bien. Bienvenido por segunda vez. Igualmente está grabada la reunión, así que después la podés ver lo que te perdiste. No vas a poder escuchar tu parte porque como no Ya. estabas, pero Gracias. bueno. Bueno, acá yo tengo un comentario a la pregunta ¿quién es mi prójimo? El maestro de la ley esperaba que le asignaran los límites exactos de su deber. ¿A quién tenía que atender? ¿A los de su familia? ¿A los hermanos de raza? ¿A otros tal vez? Es significativo que Jesús concluye su relato con otra pregunta diferente de la primera. ¿Cuál de estos tres fue el prójimo? Es como si dijera, no calcules para saber quién es tu prójimo, sino déjate llevar por el llamado que sientes en ti y hazte prójimo, próximo a tu hermano que te necesita. Mientras consideremos la ley del amor como una obligación, no será ese el amor que Dios quiere. El amor no consiste solamente en conmoverse ante la miseria del otro. Debemos notar cómo el samaritano se detuvo a pesar de lo peligroso que era aquel lugar. Pagó y se comprometió a costear todo lo que fuera necesario. Más que hacer una caridad, se arriesgó sin reserva ni cálculo. Y esto lo hizo para con un desconocido. En alguna oportunidad, Martin Luther King señalaba que el amor no se conforma con aliviar al que sufre. Para empezar, nos toca ser el buen samaritano para aquellos que han caído en el camino. Esto, sin embargo, no es más que un comienzo, pues algún día tendremos que reconocer a la fuerza que el camino a Jericó debe ser hecho de otra manera, para que hombres y mujeres ya no sigan siendo golpeados, despojados, mientras van avanzando por los caminos de la vida. Una vez más, Jesús nos hace ver que muchas veces los que aparecen ser funcionarios de la religión o los que se creen cumplidores de la ley no saben amar. Fue nada menos que un samaritano, es decir, un extranjero, que los judíos consideraban un hereje. Ese fue quien se hizo cargo del hombre herido. Se olvidaron de amar los funcionarios de la religión oficial. No, es verdad. A veces uno también actúa abrumado por las responsabilidades, por lo que fuere, ¿no? También, a veces distorsiona. Uno no, yo, digamos, a ver cómo lo digo, en parte tratando de comprender la mente de ese funcionario que por ahí tenía una reunión muy importante y por ahí no sabía entre qué, o sea, atender a ese hombre y dejar la reunión o seguir con su actividad. A veces la decisión no es tan lineal, no es, bueno, dejo todo, me pongo a trabajar con este hombre. A veces las presiones, yo no puedo saber realmente todo lo que pasaba, pero
que es evidente que en el corazón del samaritano, que además se eligió justamente un samaritano que era un pueblo prácticamente paria para los judíos, ¿no? Los samaritanos eran casi extranjeros para ellos, y sin embargo, Herejes, herejes. claro. Entonces, ese samaritano fue movido a misericordia. En otras versiones dice que fue movido a misericordia, ¿no? Porque para Dios lo importante es la misericordia que hay en el corazón, ¿no? A veces a mí me toca, ¿no? En la vida, pasar por determinados lugares, hasta en colectivo, a veces veo situaciones difíciles de personas, y digo, bueno, si no puedo hacer nada, por lo menos oro por las personas. Yo digo, lo poco que puedo hacer, ese poquito es orar, por lo menos, si no puedo estirar una mano y ayudarlos, porque la realidad no me lo permite, pero veo una necesidad y mi corazón de alguna manera siente misericordia por las personas, por lo menos trato de orar, ¿no? Y también cuando uno ayuda, también tiene que ayudar y orar por las personas, no solamente dar una dádiva material o una ayuda material, sino también hablarles del Señor y que busquen a Dios, ¿no? Además, lo interesante es que el samaritano no lo conocía en absoluto a este hombre, no tenían la más mínima relación. Le limpió, le curó las heridas con aceite, lo vendó, lo puso en el caballo, se fue a pie hasta la posada y cuidó de él un rato, un buen rato seguramente, ¿no? O sea que justamente en los versículos del 33 al 35 muestra que se hizo cargo de la situación completamente, ¿no? Incluso le dijo, lo que gaste, ponlo a mi cuenta, le dijo, ¿no? Si no alcanza lo que... Entonces, Jesús le dice, ¿quieres? El prójimo pregunta, y Jesús le dice, ve y haz lo mismo. De alguna manera con esto Jesús nos quiere decir que seamos capaces de hacer lo mismo, porque muchas veces vamos apurados, como el sacerdote, el levita, y muchas veces no conocemos a quien necesita de nosotros, ¿no? Y no esperamos, y esa persona por ahí que ayudamos, no esperamos nada de él, pero lo hacemos porque sentimos misericordia, ¿no? Pero realmente si el que está a mi lado necesita de mí y yo le vuelvo la espalda, esa es la cuestión, ¿no? Si yo le vuelvo la espalda, entonces no soy realmente un buen cristiano, ¿no? Esto es importante y muchas veces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si tenemos misericordia, ¿no? A ver, Fernando, busque Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Santiago 2, capítulo 2, y vos buscá, Juan Carlos, Efesios 5, 1 y 2. Yo, Santiago, Capítulo 2, versículos 14 al 17. Peregrín, Sí, ¿tenés la palabra ahí? yo tenía que leer algo, pero No, ya lo leímos ah, porque necesitaba sí, sí. leerlo. Lo leí yo. Ahora buscá, Primera de Pedro 4:8. Perfecto, voy a buscar la Biblia. Bueno, a ver, Fernando, Santiago 2, del 2, 14 al 17. 14 al Del 17. 14 al 17. Mm. ¿De qué le sirven a unos hermanos míos decir que tienen fe si no tienen obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes les dice, váyanse, Caliéntense, algo así dice, ¿no? sí,
Espérate que está pegado en la- Para, váyanse con paz, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Claro, porque muchas veces conocemos todo, pero no sabemos realmente preocuparnos por el otro. Justamente el verdadero cristianismo consiste en la preocupación por los demás y el interés por los demás. Eh, Justamente ahora lo voy a comentar. este, en el juicio a las naciones, que después lo vamos a comentar, el concepto es el mismo. Para Dios lo importante es la preocupación por el otro, ¿no? Bueno, Juan Carlos, vos tenías Efesios 5, versículos 1 y 2. Y yo, Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como estas ofrendas y víctimas, cuyo olor agradable subía a Dios. Amén. Amén. O sea que evidentemente habla de la preocupación por el otro, habla de la misericordia de Dios y de la misericordia que todos tenemos que tener, ¿no? Entonces, si Él tiene misericordia para con nosotros, también tenemos todo para tener misericordia nosotros, y eso es no, dado por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que de alguna manera nos acompaña y ayuda a tener misericordia. Peregrín, ¿y qué me primera de habías Pedro pedido? 4:8, ¿Cuánto? 4:8, primera de Per- Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Perdón, pero no estoy canchero todavía y justo tuve 3 llamados de clientes. El tema de trabajar, Primera de Pedro, eh, Primera de Pedro 4:8. Usted 4. busque, Fernando, Mateo 35, y vos buscalo también, Juan Carlos, porque ese es largo. Mateo 35, 31, en adelante. Vamos hasta el 44. Leo, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. 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 Y justamente Dios es amor, ¿no? ¿Qué es Amor, Dios para nosotros? Es amor. amor, amor. Sí, y nosotros recibimos y estamos acá por el amor de Dios. Así que también tenemos que ser capaces de dar amor. Pero acá eh, es algo importante diferenciar para esta sociedad. Amor se confunde con pasión o con el goce personal, ¿no? Yo creo que Dios habla de otro tipo de amor, ¿no? ¿No? ¿Qué opina, Fernando, usted? Sí, No, Dios habla del amor. Habla de un el amor amor espiritual, pasional, el amor pleno, el amor de Dios. Sí, de un amor, habla de un amor sacrificial, misericordioso. de un amor, digamos, que se goza con el bien del otro, no tanto con el gozo personal, ¿no? Porque la sociedad relacionó mucho la pasión con el amor, que si bien es una forma del amor, yo no discuto que es importante tener una pasión y tener amor, pero el amor que habla Dios es un amor más sublime, ¿no? Un amor sacrificial que también nuevamente tiene que ser el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para despojarnos y poder amar a otros, porque si no el hombre naturalmente su mismo egoísmo le cuesta, ¿no? Por más que quiera hacerlo intelectualmente y todo, humanamente le cuesta, ¿no? Pero fíjense en el mando que dijo muy bien Pellegrini, ¿no? El amor
perdona multitud de pecados, cubre Amén. multitud de pecados, Dios, no nos vamos, ¿no? Y somos capaces de amar, como seguramente todos pecamos, porque dice la misma palabra que dice que no peca, sea Dios mentiroso. El amor justamente nos va a ayudar a ser salvos, gracias al amor. Muy bien. A ver, Fernando, el juicio de las naciones. Mateo 25, 31. Sí. Cuando venga Mateo el Hijo de... 35, ¿no? 35. No, Mateo 25, Mateo 35 no hay, Alejandro, es Mateo 25. Ah, ese 25, perdón. Sí, Entonces lo corrijo. 25, Mateo Mateo 25. Muy bien, 25, 31. perfecto. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Muy bien. Yo cuando leí esto, la primera vez, siempre pensaba en el juicio de Dios, en nuestros errores, en donde habíamos pecado, digamos, que Dios iba a sopesar todos nuestros actos, ¿no? Y sin embargo, cuando lo leo completamente, me sorprende bastante. Lea uno más, Fernando, lea dos. El segundo, único. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, Muy y bien, pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. perfecto. Juan Carlos, lee dos más. Está muteado. Muteado, muteado. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Amén. Muy bien. Perfecto. ¿Vos lo tenés, Peregrín, o no? ¿Cuál? Buscalo, buscalo. Mateo, buscalo después, lees. Ahora leo yo. Mateo Mateo 25. La- 25, 37 sería que vamos ahora a leer. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿No? Le preguntan, es lógico. El 40 te tocaría leer, Peregrín, ¿lo tenés ahí? Sí, sí, sí. Y, Léelo. 40 y respondiendo el 41. rey, te dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Amén. Gracias. Porque fíjense que acá se basa fundamentalmente en las acciones de misericordia. El juicio no se basa en un pecado mayor o menor, fundamentalmente en cuánta misericordia se han tenido, ¿no? Y en el 44 dice, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. El 44, Fernando, uno solo, lea uno usted. ¿Verdad? Entonces responderán también estos diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo fuiste un extraño o estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel?
y no te socorrimos. Amén. Lee el 45, Juan Carlos. El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Amén. Y el último, Peregrín. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén, amén. Amén. Bueno, justamente todo de alguna manera apunta a esto, ¿no? Porque cuando hablamos de quién es el prójimo, apunta a ver la necesidad del otro, a tener misericordia. Pero además Dios, lo que tiene bueno esto es que Dios nos dice, hay un premio, hay una esperanza de gloria para aquellos que hacen el bien y que tienen misericordia del prójimo. Que Dios, que ve todo, que no deja nada pasar por alto, porque fíjense que Dios estaba viendo al sacerdote, al levita y a al otro, al nazareno, ¿no? O sea, el samaritano. El samaritano también lo estaba viendo. Dios ve todo. Hay una esperanza en esto de cuando uno ayuda a alguien, de ver en ese pobre hombre al Jesús, ¿no? De ver a Jesús, a través de él, Jesús se manifiesta en nuestra vida y hay una esperanza de gloria en todo el bien que podamos hacer, ¿no? Muy bien. Y sí, No, respecto de esto hay una historia de San Francisco de Asís que cuentan que yendo por un camino se encuentra con un leproso y, y siente el rechazo natural que produce esa enfermedad, porque son llagas eh, desagradables, que huelen mal, ¿no? La presencia del leproso es es una imagen fantasmal y muy difícil de tolerar en el trato. Sin embargo, dice Francisco que lo abraza, porque este ser lo que buscaba era eso, y después que lo dejó, le quedó la sensación de haber abrazado al mismo Jesús, ¿no? Después del abrazo se transformó su sensibilidad. Es como que él lo abrazó por un sentimiento, digamos, de compasión, ¿no es cierto? De alguien que da, digamos, con esfuerzo, con dificultad, sobreponiéndose a cosas que lo impulsan a rechazarlo, lo hace de ese modo, y después que hizo el acto, cuando se separan, sintió que había abrazado al mismo Cristo, ¿no? Pareciera como que este relato del Evangelio tuvo una expresión bien concreta, bien materializada, ¿no? claro. Bueno, eso es una expresión también de la gracia del Espíritu Santo, del cual hablamos, que es el que nos fortalece en el momento de hacer el bien, de tener misericordia, ¿no? Sin la cual sería imposible. Sin la ayuda de Dios sería imposible hacer estas Claro. cosas, ¿no? Y justamente es el Espíritu Santo también que nos tiene Nos guía. que iluminar, y esto lo digo con todo respeto, ¿no? Porque a veces hay algunas personas que se aprovechan de la buena voluntad de la gente y hay que también distinguir, ¿no? Hay que Sí, sí. saber cuando uno da, a quién le da y dar de acuerdo con lo que el mismo Dios nos muestra, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso, a veces, lamentablemente, ¿no? Pero por eso tiene que ser la gracia del Espíritu en nosotros que nos muestra la necesidad. Pero Dios nos llama a ser generosos. No nos llama a ser mezquinos, a preocuparnos si damos un peso más, un peso menos. En definitiva, tenemos que ser generosos, como Él es generoso con nosotros y no nos hace faltar ningún bien, ¿no? Y justamente en alguna parte del Evangelio dice, bueno, para terminar con el juicio de las naciones,
¿En cuanto le hicieron uno de estos más pequeños, en lo más humilde, lo que vos decías, Juan Carlos? A mí me lo hicieron. ¿Quién es el prójimo? ¿Acaso debo conocerlo, haberlo visto o no? Pero es el Espíritu Santo el que me pone esa gracia, ¿no? Y además uno tiene que dar sin esperar que venga la destrucción. El Señor después se encargará en su momento o nos dará la fuerza necesaria. Pero tenemos que hacerlo desinteresadamente, ¿no? No seas como los fariseos, decía Jesús, que adoran orar en la plaza para ser vistos, o hacen tocar trompeta cuando dan limosna. ¿Acaso no ve Dios en lo secreto? Así como la pobre viuda que dio 2 blancas y dijo Jesucristo. Jesucristo. Esta dio mucho más que todos, porque dio todo lo que tenía para su sustento, no de lo que le sobraba, ¿no? Generalmente la gente da de lo que le sobra, pero realmente la pobre viuda dio todo lo que tenía. Y para, ya con esto, resumir un poco lo que hemos hablado de hoy, si tenemos el Espíritu Santo, que es un espíritu de amor y misericordia, vamos a mirar este mundo con los ojos de Cristo. Y podemos de corazón y con liberalidad ver quién es el prójimo, en el más próximo, ¿no? Y ojo que no solo se trata de dar, y esto es muy importante, bienes materiales, porque siempre que pensamos en dar, pensamos en el dinero, pensamos en bienes materiales, en abrigo, en comida, pero también es muy importante compartir la enorme riqueza que Dios puso espiritual en nosotros, ¿no? Dada por su Espíritu Santo. También es muy importante dar afecto, dar amor, dar cariño. Hay mucha gente necesitada. Acá con Fernando nos íbamos a visitar los hogares de ancianos, ¿se acuerda, Fernando? Y los abuelos se ponían muy contentos de que fuéramos a verlo, porque necesitaban afecto, necesitaban cariño, necesitaban alguien que les hable, que los ponga contentos, que les hable del Señor. Vos también lo hiciste, Juan Carlos, que visitaste hogares de ancianos, y me contaste todo lo que hiciste con Sí, tus abuelos. lo mío no era algo tan espontáneo, digamos, sino que surgía como una, si bien un acto de amor, pero inscrito dentro de un marco organizacional, digámosle, ¿no? Bueno, no importa. Siempre el Claro, método, algún método para seguir, porque lógicamente en esos lugares hay que tener permiso para entrar, hay que, sí, hay que organizar los horarios, porque la gente come, tiene su horario de levantarse, desayuno, almuerzo, merienda, cena. No se puede sí. ir así, hay que organizar todo previamente, hay que pedir permiso, hay autoridades, y bueno, está bien. Es lógico. Pero en ocasiones puede haber algún aspecto, digamos, que diferencie la tarea en esto. Eh, si uno, digamos, lo hace fundamentalmente para brindarle compañía, brindarle cariño, ¿no es cierto? Brindarle cercanía, eh, si uno en ese momento a lo mejor no está bien de ánimo, está cansado, está a lo mejor deprimido, está por ahí triste, es posible que uno a lo mejor se retraiga de la tarea. Eh, Sin embargo, en la tarea, digamos, de llevar el sacramento, ¿no? El sagrado sacramento, uno lo hace con la certeza de que lo que sirve, en definitiva, es lo que lleva y lo que recibe la persona. Y uno tiene la convicción de que uno es un envase de barro que lleva algo sagrado. Entonces, Instrumento de Dios. claro, y entonces ya no importa tanto, ¿no es cierto? Si bien es conveniente que uno vaya con entusiasmo, con alegría,
pero si a veces por ahí está ausente eso, la acción no pierde en nada de eficacia, porque uno en última instancia lo que hace es prestar la materialidad para que el Señor llegue. Y la persona lo que está esperando es eso, es esperar la llegada del Señor, la llegada sacramental, ¿no? Amén. Eh, bueno, pero no me quería explayar en eso. Yo tengo un comentario acá sobre el juicio universal en mi Biblia, que no sé si les parece que convenga Sobre, leerlo. sobre, Sobre lo que Sobre el leímos, el juicio Alejandro, universal, sobre este juicio de las naciones. sobre el juicio. bueno, Es un bueno, comentario específicamente sobre lo que acabamos de leer. termino de redondear un poquito Ah, esto que bueno, estaba dale, diciendo dale. y después lo escuchamos con gusto. Mejor, Así mejor. termino el resumen de la reunión. Sí, perdón. Entonces, debemos compartir la enorme riqueza espiritual que Dios mismo nos ha dado por su Espíritu Santo. Esto tenemos que tratar de aprenderlo. Aprendamos a hacer de este mundo un lugar menos materialista, individualista y más espiritual. Y compartamos con todos, pues nada es nuestro, sino todo es de Dios. Esto también es muy importante tener en cuenta que nada es nuestro, todo es de Él. Así que podamos compartir lo que Él nos dio con los demás, es para la gloria de su nombre, ¿no? Eso el Espíritu Santo nos muestre, nos guíe, nos ilumine, justamente en un mundo que de alguna manera nos quiere enseñar al revés, ¿no? En cierta forma esta sociedad trata de ser individualista y, y egocéntrica, ¿no? Y sin embargo, bueno, Dios va a poner las cosas en su lugar, ¿no? Bueno, ahora sí, con mucho gusto, yo por mi parte el mensaje ya lo concluí, pero con mucho gusto voy a escuchar el comentario que dice tu Biblia del juicio a la nación. Bueno, dice así: sabemos que los cristianos somos tan solo una minoría en el mundo. Como lo hacemos nosotros ahora, los judíos pensaban de cuando en cuando en esa mayor parte de la humanidad que no conocía a Dios y sus promesas. La veían como una masa tremenda, lista para engullirlos, un mundo inquietante al que Dios algún día debería imponer su ley. Y lo llamaban las naciones. En esta última parábola, Jesús deja atrás estas perspectivas. Nos enseña cómo juzgará a todos los hombres sin hacer ninguna discriminación por concepto de sus orígenes, el día en que venga como Rey de las naciones. Todos los que sin conocer a Cristo compartieron el destino común de la humanidad serán juzgados por Él. En realidad, Él nunca los abandonó, sino que puso a su lado a estos pequeños que son sus hermanos como representantes suyos. El Rey pone al descubierto los innumerables gestos humanos que han construido lo mejor de nuestra civilización y, puestos ante Él, los hombres contemplan asombrados al Dios que amaron o despreciaron en la persona de su prójimo. Aunque la mayoría no pensaron mucho en el más allá, en el juicio se les presenta el reino preparado desde siempre y para siempre, cuya única ley es el amor. No hay lugar neutral. El fuego es la figura del tormento de quienes se perdieron a sí mismos, cuando cerraron y esterilizaron su corazón hasta ser incapaces de amar. Durante su vida vivieron indiferentes a la desgracia de sus hermanos marginados y hambrientos. Ahora la irradiación del Dios, que es amor, los quema y atormenta. Cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos, mis hermanos, eso dice en el versículo 40, Jesús habla de atender a nuestro prójimo, bien sea amigo o enemigo, y no de servir a la comunidad o a la clase o a la nación en forma general,
Pues tanto la nación como la clase o la humanidad son conceptos que nosotros tomamos y deformamos según nuestra ideología. Y siempre con estas palabras se excluye a una parte de nuestros hermanos que no son de nuestra nación o de nuestro grupo. En cambio, el que ama de verdad reconoce a sus hermanos sin dar mayor importancia a las etiquetas. Las personas son las que existen y las que viven para Dios. Y estos irán a un suplicio eterno, dice en el versículo 46. Hoy en día esa división de los hombres entre buenos y malos no solo nos molesta, sino que además nos parece un punto de vista ya caduco. Y esto es cierto en algún sentido. Hasta la edad moderna casi no había más que gente de una sola idea. Uno podía tener a los pocos años una visión completa de las diversas opciones de la vida. En su medio no veía casi más que una sola religión, y desde su juventud escogía el camino, bueno o malo. Bien es cierto que se daban algunas conversiones para el bien o para el mal, pero en general parecía que la humanidad estaba dividida en buenos y malos. Pero hoy es muy distinto, pues nuestras elecciones son muy complejas y necesitamos mucho tiempo para ver las cosas con claridad. Se vive toda la vida, o gran parte de ella, llevando consigo tanto al personaje bueno como al malo. Debemos pues entender que Jesús hablaba el lenguaje de los profetas, esquematizando las opciones. Pero si la gente de hoy es mucho más lenta para hallarse a sí misma, eso no impide que cada uno se incline poco a poco a una elección definitiva. Dios quiere que la inmensa mayoría conscientemente, Dios quiere que la inmensa mayoría no rechace la verdad, pero algunos elegirán conscientemente perderse y son capaces de ir hasta el fin. Decir que Dios es tan bueno que los salvará en el último momento es afirmar algo que Jesús nunca quiso decir. Eso significaría, en el fondo, que todo lo que uno ha vivido en su vida casi no tendría importancia y que nuestra libertad no sería más que un juego. Lo que dice Jesús en esta página vale para todos, pero sería un error citar esta paradoja como si cubriese todas las responsabilidades de un cristiano. El mundo no necesita tanto de pan, agua o ropa, sino de la verdad y de la esperanza que Dios ha confiado a los que se eligió. Los cristianos serían infieles a su misión si se limitaran a hablar de ayuda o albergues, etc., y se olvidaran de lo que es vida para la humanidad. En primer lugar, la palabra de Dios, el conocimiento y el amor de su Señor. Él será siempre el primero y necesitaríamos que lo sea para nosotros. Amén. 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 Por eso yo al final decía, justamente me viene muy bien para reafirmar un poco las conclusiones de todo lo que hablamos, ¿no? Que no solo se trata de dar bienes materiales, sino también de la enorme riqueza espiritual que tenemos de alguna manera, casi yo diría la obligación, como en Mateo, al final de Mateo, y de hacer discípulos, dijo Cristo, ¿no? A todas las naciones. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Llevar este evangelio, y de nuevo es la guía del Espíritu Santo. Como dijimos al principio, o mejor dicho, dijo Juan Carlos, del mismo modo todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo da frutos buenos. Ahora la pregunta es, ¿quién hace al árbol bueno o malo? Dios lo hace al hombre bueno Claro, y a través libre. del Espíritu Santo. Cuando el hombre acepta al Espíritu Santo, es la fuerza, la gracia y el poder del Espíritu Santo que hacen que ese hombre, si ustedes quieren, de naturaleza
pecadora, por adámicamente hablando, a través de Cristo, reciba el Espíritu Santo y sea renovado, transformado a un árbol bueno, ¿no? En la gracia de Dios. Pero por la gracia de Él, ¿no? Siempre por la presencia del Espíritu Santo que es súper necesaria. Y bueno, eso es realmente, y ojalá que lo podamos poner por obra y que los que escuchen esto miren a su alrededor y vean la necesidad de los que los rodean. Y yo creo que eso inclusive puede cambiar la fisonomía de este mundo, ¿no? Porque lamentablemente no, en general el hombre no vela por su hermano. A veces entre las mismas familias, entre los mismos seres consanguíneos no hay cariño, no hay respeto, no hay preocupación, ¿no? ¿Y el Espíritu Santo viene en forma individual o en forma comunitaria? Y para mí viene en forma comunitaria y ¿En también forma individual, individual? Para vos el pero, Espíritu Santo viene en forma individual. pero individual y comunitaria. O sea, cuando estamos, por ejemplo, solos con Dios, viene a cada uno en nuestra unión con Dios. Pero también viene, por ejemplo, a veces, yo lo he vivido en la iglesia cuando hay una reunión de mucho gozo espiritual o hay oraciones o momentos espirituales que todos creo que hemos tenido y ahí es algo para mí global, es algo colectivo, que se Mm, siente como una energía que cubre todo, ¿no? mm. Y todo uno Bueno, está como conectado con el universo espiritual. estoy de acuerdo en lo que decís de que es individual y colectiva, ¿no? La venida del Espíritu Santo, pero ¿podemos poner proporciones? ¿Cómo es? ¿Mitad y mitad? Y yo creo que más depende del momento que cada uno esté viviendo, la intensidad, porque a veces no, porque vamos a ser honestos, y esto es muy importante, no siempre, y esto es muy delicado, estamos conectados con el Espíritu Santo como el Espíritu Santo quiere. A ver si lo digo bien. O sea, a veces nosotros nos metemos en nuestras cosas y decimos, bueno, hasta aquí llegamos, Señor, déjame hacer a mí y ya está, ¿no? ¿O no? A veces nos metemos en nuestros temas y decimos, bueno, esto lo hago yo, ya está. Ahora, gracias, Señor. Bueno, ahora, y uno no se conecta permanentemente con Dios. Y eso es un error como cristiano. Debería ser al revés, deberíamos estar siempre primeramente enchufados en el Espíritu y a partir de ahí hacer todo lo demás, ¿no? Pero la realidad a veces es otra, ¿o no? O, o vivimos todos enchufados, o ustedes, seré yo el único que vive así, medio con sus cosas y un poco con Dios. Bueno, no, No, mi, mi- mi- mi impresión es que es cierto que el Espíritu Santo actúa en forma individual y en forma comunitaria, pero creo que su actuación es mayoritariamente comunitaria. Eh, si tuviera que poner proporciones, y yo diría que en lo individual, me refiero a lo individual conmigo y con los demás, yo diría que está eh, en menos de un 10% y lo comunitario en más de un 90%. Ahora, pensemos esto, esto de la individualidad, del separarnos, habíamos dicho que era un concepto, digamos, moderno en la historia de la humanidad y también en la historia bíblica. Tanto es así que el pueblo judío no llegó a elaborar una teoría del individuo. Fíjense, pecó Adán y pecamos todos, quedamos todos involucrados. Bueno, si uno fuera individualista diría, pero ¿cómo? ¿Y yo? Si ese fue... Pero ahí, en el hecho de que en el pecado de Adán quedamos todos involucrados, y San Pablo va a decir, también en la este,
en la redención que nos alcanza Cristo, nos alcanza a todos también esa redención. Entonces, yo diría que si bien existe, obviamente, el vínculo personal de cada persona, de cada ser con el Creador, con Jesucristo, pero no tenemos que perder de vista la importancia de lo comunitario, primero porque Jesús buscó sembrar su mensaje en una comunidad, formó una comunidad y dejó una comunidad, dejó una iglesia. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, en las intervenciones más importantes del Espíritu Santo, pensemos en Pentecostés, si bien le va una lengüita a cada uno, digamos, pero el gran fuego los abrazó a todos de modo comunitario y actuaron de modo comunitario. Y generalmente las expresiones, digamos, duraderas a lo largo de la humanidad, yo diría que son las comunitarias. Y es cierto que la intervención de cada uno en forma personal tiene su incidencia, su valor, su presencia, pero lo asemejaría a la presencia del ladrillo que forma el templo, que forma un castillo. Es uno más en un conjunto, ¿no? La idea de conjunto, la idea de comunidad, la idea eclesial, la idea del cuerpo de Cristo y Cristo como su cabeza. Yo pondría el acento ahí. Y el mismo Jesús nos va a decir que nos va a dar la imagen eclesial de la vid y nos va a decir que para dar fruto tenemos que estar unidos a la vid, ¿no? Tenemos que estar, cada uno es un sarmiento, es más, él dice, si se separa, ya no da fruto. Y lo mismo cuando San Pablo va a hablar de que somos todos miembros de un mismo cuerpo, y unos con ciertas virtudes y otros con otras, pero estamos todos unidos, y en esa unidad, allí, digamos, circula mejor la obra del Espíritu Santo. Sin perder de vista que existe también la actuación individual del Espíritu Santo. Y muchas veces hay comunidades que precisamente, me refiero, por dar un ejemplo, voy a mencionar comunidades dentro de la misma Iglesia Católica, que a veces se miran tanto a sí mismas que pierden de vista, pierden referencia, y es necesario que venga alguien fuera de esa comunidad para poder señalar cosas que ellos desde dentro mismo no ven. Y esto, fíjense que cuando le dicen a Jesús que hay algunos que hablan en nombre de él, pero no son de la comunidad, y Jesús le dice, bueno, si no habla en contra nuestro, está con nosotros. Y también en el Antiguo Testamento, cuando aparecen algunos sacerdotes que no vienen ordenados por el orden de Aarón, también hay un pasaje similar donde, bueno, si bien no vienen dentro de la estructura, pero ahora, en lo general, yo creo que el Espíritu Santo actúa fundamentalmente a la comunidad, a una comunidad de creyentes. Y es la comunidad de creyentes que tiene que llevar el Evangelio. El Evangelio va a brillar como comunidad. Además, el mismo Jesús nos dijo, sean uno, como yo soy uno con el Padre. Sean uno para que el mundo crea. Sean uno. Comunidad. Iglesia. Está muteado, Alejandro. Estás muteado. Que yo agregaría, me parece muy bien, estoy muy de acuerdo, que yo agregaría ese concepto el hecho de que justamente vos lo dijiste, ¿no? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿no? O Los sea, sarmientos, sí. que Dios quiere que nosotros formemos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Seamos parte de ese cuerpo, no que seamos miembros separados. Entonces habla de una necesidad por decir así, de pertenecer al cuerpo.
para que la sangre del cuerpo, que es el Espíritu Santo, nos alimente. Y que al estar en ese cuerpo vamos a recibir mejor la unción y la bendición de Dios. Eso es indudable. Digamos, tal vez podríamos concluir de que estando en el cuerpo vamos a recibir mucho mejor la unción, la bendición, el poder y la gracia de Dios. Esa es la idea, ¿no? Por eso Dios quiere que estemos unidos al cuerpo firmemente y que podamos darle toda la gloria a Él, ¿no? Que es la cabeza, ¿no? Pero evidentemente es en esa unidad que Él actúa, cuando estamos todos juntos, que Él actúa, si se quiere, con su mayor gloria, si se quiere, ¿no? Toda la potencia del Espíritu Santo actúa mejor cuando estamos todos unidos, ¿no? Y si Dios me puede permitís, hasta hacer transformaciones, yo creo, más completas en la persona cuando está unido al cuerpo, cuando está en una reunión comunitaria. Yo lo he vivido, ¿no? Como a mí me toca mucho las reuniones. Por eso nunca entendí, y va a cuento esto, de que, viste que hay gente que dice, no, yo con Dios todo bien, pero con la iglesia no quiero saber nada, ¿no? A mí me pasó exactamente al revés, porque yo por cuestiones de trabajo tuve que viajar mucho, tuve que recorrer el país, estuve 2 años, póngale, en Chaco, año y medio en Mendoza, etc. Entonces, me separaba de la comunidad que estaba, pero donde iba encontraba comunidades cristianas, y donde iba me sentía a gusto. Es mira al revés. Donde hubiera, y yo sentía que ahí Dios me hablaba, donde iba me hablaba. Era increíble. Yo ahí creo que es cuando más me afirmé en el Señor. Porque donde iba yo sentía la voz de Dios que me hablaba a mí. Yo decía, pero esto es un milagro. Dios me está hablando. Y bueno, y así fue. O sea, al contrario, uno realmente, ahí me di cuenta de la necesidad de estar en el cuerpo de Cristo, ¿no? La importancia de estar en el cuerpo de Cristo, y por eso no comparto para nada todas esas cosas que se dicen, ¿no? Que para mí no tienen ningún sentido, ¿no? Está muy bien, muy bien. Y hoy a la mañana, aunque aparentemente no tiene nada que ver, pero pienso que todo algo tiene que ver. Yo tengo la costumbre de moler unas pastillas que tomo, ¿no? Y las muelo generalmente en un cuenco que tengo, donde pongo las pastillas y quedan bien molidas. Lo hago todo con mucha higiene, una servilleta limpia. Bueno. Pero hoy, por comodidad, dije, bueno, las voy a moler fuera del cuenco. Y quería molerlas y me costaba más molerlas. Y después tuve que meterlas en el cuenco para molerlas. Y a mí me vino la imagen, ¿no? De la iglesia. Y yo dije, el Señor realmente en la iglesia muele las diferencias mejor estando todo dentro de la iglesia, ¿no? O sea, como que el Señor opera mejor en cada uno de los hijos de Dios estando dentro de la iglesia, ¿no? Y es verdad, porque ahí se, se suprimen, porque generalmente el problema de la iglesia, como creo que lo dijimos al principio de todo, somos nosotros, no es Dios. Evidentemente son nuestras imperfecciones, ¿no? Las que... Porque vos eras Juan Carlos que decíamos que teníamos un tubo. ¿Quién decía? sí, Vos, sí, un tubo. Bueno, claro, porque justamente nosotros somos los que complicamos las cosas. claro. Pero estando dentro de la iglesia, todo fluye mucho mejor, ¿no? Y realmente es así, es así. Y la verdad que en todos lados, inclusive en la iglesia católica me siento muy bien, también cuando voy a la reunión con los católicos. Donde voy, que se habla de Dios, yo siento que Dios me habla a mí. Eso es fantástico. Bueno, eso es un poco porque muchas veces escuché esto que dicen, no, con Dios todo bien, pero no me hablen de la iglesia. Y eso para mí no existe. Es una justificación para hacer lo que uno le parece, nada más.
Nada más. Y no escuchar la voz de Dios. ¿No? Bueno, muy bien. Por hoy esto fue todo. Yo diría, estamos llegando a las 8:30. No sé si alguno quiere hacer algún comentario más. Fernando, ¿usted que quiere comentar algo? No, Peregrín, No, no. Peregrín. La próxima Gracias por la reunión invitación. soy yo el que tengo el tema, así que bueno. Bueno, la próxima vez sería Yo también. Fernando. Perfecto. Bueno, Fernando, entonces lo escuchamos la próxima vez. Espero que el Señor nos ilumine, el Espíritu Santo nos hable a cada uno y a los que escuchan esto. Les deseo también que se unan a la Iglesia de Cristo y que el Espíritu Santo los toque, ¿no? Y que lean la palabra, que es la fuente de vida. Bueno, fue un verdadero placer, una alegría. Que Dios nos bendiga y me gustaría que, bueno, Fernando, haga una oración de cierre, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, Señor, te damos gracias por este momento de oración, gracias por las reflexiones y por la palabra que hemos leído de la Biblia que nos trajo en esta noche Alejandro. Pedimos por Alejandro y sus actividades, Mitre y sus actividades, Juan Carlos y sus actividades, Peregrini y sus actividades, yo y mis actividades, y también por aquellos que luego van a mirar este video y todas sus actividades. Que nos perdone todos nuestros pecados y que el Señor nos derrame sobre todos nosotros todo su amor y su misericordia. Amén. Amén. Y amén, amén. Muy bien. Bueno, un verdadero gusto. Bueno, Que Dios los chao. bendiga, que tengan una buena semana. Chao, Peregrín. Chao, Alejandro. Chao. Chao, Pellegrini, un gusto verte de nuevo, acá en el grupo. Ahora Gracias. voy a parar el